Estamos en la ciudad de Pátzcuaro. El día de hoy vamos a hablar de la historia mejorada, ya que tenemos otro video que pueden consultar de este lado, donde hablamos de la Plaza Vasco de Quiroga. En esta ocasión vamos a hablar en general de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, su historia, cuándo fue fundada, quiénes la fundaron y hasta nuestros días. Aquí en Pátzcuaro vinieron a fundar la ciudad dos personas, Puacume y Beapani, alrededor del año 1320 aproximadamente. No hay una fecha exacta. Todos los libros nos manejan diferentes fechas. Ellos venían de un pueblo chichimeca que se encuentra en el centro y en el norte del país. Que de hecho los chichimecas eran diferentes etnias y eran nómadas y seminómadas. Sí, eran gente de mucho carácter y de pelea, eran gente muy ruda. Eran guerreros. Vinieron ellos dos se separaron de lo que era el pueblo chichimeca, vinieron aquí a lo que es Pátzcuaro. Bueno, llegaron aquí a Pátzcuaro. Aquí a Pátzcuaro encontraron cuatro piedras, que fue donde se establecieron. Ajá. Y al establecerse aquí, se encontraron que había otros dos grupos de indígenas. Entre ellos estaban unos que eran llamados isleños y otro, entonces ya en total eran tres los que estaban establecidos aquí en la región. Estuvieron pues luchando por el poderío entre estas tres etnias y al final lograron obtener el triunfo lo que fueron los chichimecas y nombraron a su primer rey, al primer monarca que era... Eso en Calzoncin se llamaba Tariacuri. Fue Tariacuri primero. Un dato muy importante es que la ciudad, bueno, ahorita lo que es la región de Pátzcuaro, fue nombrada capital purépecha, fue la primera capital purépecha de toda la meseta de la región. Lo que fue la capital o sede purépecha, que era aquí de la región de Pátzcuaro, se trasladó a Tzintzuntzan. ¿Por qué se trasladó hacia ella? Porque había uno de los monarcas en esa época ya no tuvo descendencia y por lo tanto tuvieron que trasladar la capital purépecha hacia Tzintzuntzan y Pátzcuaro se quedó como centro ceremonial y recreativo de esta región. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la conquista y cuáles son los personajes más importantes que estuvieron involucrados aquí en la región. Y no podemos dejar de hablar del ilustrísimo Vasco Vázquez Tatabasco o Don Vasco de Quiroga. ¿Tú te acuerdas cuál era el nombre completo? Decía Vasco Vázquez de Quiroga. En esa época de los años 1400, recuerden que el emperador de Alemania y de España era el rey Carlos V, el que sale en los chocolates. Por mandato de la emperatriz, mandan de oidor a Don Vasco de Quiroga y llega al puerto de Veracruz en el año de 1530. Es importante comentarles que los mandaron de la corona a lo que era la Nueva España porque al conquistar a los indígenas fue una conquista demasiado sangrienta. Entonces toda la gente estaba siendo sometida de una manera muy cruel y lo que querían era que fuera un poco más amigable, que estuvieran ellos de acuerdo en convertirse, no obligados a convertirse. Por eso decidieron enviar a los oidores. En total eran 4 los oidores, entre esos estaba Vasco de Quiroga, que en ese momento solamente llegó como un oidor, no tenía ningún título religioso, solamente era una persona como cualquier otra, sí preparada, sí era una persona letrada o estudiada, pero no tenía ningún título religioso en ese momento. Recordemos que cuando llega Vasco de Quiroga,
lo mandan de Veracruz a la Ciudad de México e instituye el Hospital de Santa Fe. Ese pueblo estaba cercano a la Ciudad de México en aquel entonces y funda ese hospital y también un hospital de cuna de niños que eran rescatados de las madres indígenas, ya que las madres indígenas en aquel entonces preferían matar a sus hijos recién nacidos porque sabían que no tenían con qué alimentarlos ni darles de comer. Entonces elegían matarlos, pero cuando llega Vasco de Quiroga funda esa casa de cuna y rescata cientos, si no es que miles, en toda esa época de niños. De hecho, Vasco de Quiroga fue, como era un pacifista, ayudó a muchas personas, principalmente a los más necesitados. Estamos hablando de que eran los indígenas que eran explotados, las viudas, a los huérfanos, a lo mejor a los esclavos, a toda aquella persona que necesitaba más ayuda porque no podía valerse por sí sola o defenderse por sí sola. Ahí estaba Vasco de Quiroga en el lugar en el que lo pusieran, empezando, por ejemplo, ahorita como se mencionaba en Santa Fe, para ayudarlos, para defenderlos, para dignificarlos principalmente. Eso era lo que hacía Vasco de Quiroga. Y una característica que tenía para que pudieran entrar ellos o estar en el pueblo hospital que él fundaba, era que tenía que aprender oficios, no era así de que nada más llego y me pongo, estoy ahí, recibo casa, vestido, sustento, no. Tenían que aprender algo para que justificaran, se puede decir, el estar en ese lugar, que valiera la pena la ayuda. No era solamente rescatar por rescatar, era enseñar a pescar. De hecho, lo que la mayoría de gente en la actualidad piensa que los hospitales eran como tales, con enfermeras y médicos. Y no, los hospitales se caracterizaban porque les daban pues distintos talleres, los enseñaban, como dicen, a perfeccionar la pesca, a perfeccionar artesanías, a mostrar los trabajos de los hilares o telares que trajo Vasco de Quiroga a la región. A pintar, en fin, todas las artesanías que conocemos en todo lo que es la meseta purépecha, se lo debemos gracias a Vasco de Quiroga, a través de los hospitales que fundó él. Aquí en Pátzcuaro, voy a adelantar un poquito, fundó el Hospital de Santa Marta, que está aquí a un costado, ese hospital que es actualmente la Casa de los 11 Patios y el Templo del Sagrario. Pero bueno, registrando un poquito más de historia, recordemos que cuando Hernán Cortés llega, trae pues a muchas personas, muchos hombres que eran también temerarios, eran unas bestias, ¿no? Venían como mercenarios, en aquel tiempo venían como mercenarios. Venían realmente a ver qué me puedo llevar, a ver qué puedo tener. ¿Qué puedo saquear? Un dato muy importante que les vamos a comentar sobre esa época es que precisamente Vasco de Quiroga es enviado como oidor a la región de México y después a Michoacán por órdenes del emperador Carlos V para que precisamente solucionaran este problema que había de la conquista, porque había demasiada violencia, demasiadas muertes. Incluso esta región quedó totalmente deshabitada a causa de Nuño de Guzmán y sus secuaces, y quedó desolada, ya que toda la población de esta región se fue a las montañas a refugiarse para que no los mataran. Y Cristóbal de Olid, bueno, el rey Tangansón II se arrodilla para buscar la paz, y la gente del que estaba viendo la humillación en ese momento, lo que no entendían y que ahora, bueno, nosotros sí lo podemos entender según mi pensamiento, es de que estaba buscando la paz. Sin embargo, pues estas personas evidentemente traían otra idea de consumar estas atrocidades en la región. Y bueno, recordemos y vamos a dar una pequeña explicación de lo que es o lo que era un oidor y la encomienda o la enmienda que tenían para la región a la que fueran a llegar los oidores. Y
De entre esas era pues la de fundar los hospitales, escuchar a la gente cuáles eran sus problemas, de qué manera se les podía ayudar, ver los problemas que habían, incluso dar tierras y también la recaudación de impuestos, pero una recaudación pues equitativa, no fuera de contexto, no abusiva. No desproporcionada. Entonces, dentro de las facultades que tenían los oidores eran estas. Sí, era hacer todo de una manera tranquila, de una manera pacífica, de una manera amigable. Ya les comentábamos en algún momento en el otro video que era hacer la transición de la mejor forma posible, que no podía ser tan salvaje. No podía ser nada violentado, todo tenía que ser por convicción, no por oposición, que era lo que se buscaba al mandar a los oidores y en este caso en mandar a Vasco de Quiroga a estas tierras porque ya sabía cómo estaba, qué métodos estaba utilizando principalmente Nuño de Guzmán para poder obtener todo lo que pedía la corona española, tanto de impuestos como repoblación, como volver a establecer una nueva cultura en la región. Cuando llega Vasco de Quiroga finalmente a la región purépecha, llega primeramente a lo que era Tzintzuntzan, que en ese entonces recordemos que era la capital purépecha. Llega a Tzintzuntzan, pero pocos años después él decide venirse a la ciudad de Pátzcuaro y fundar lo que era la catedral, actualmente la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Esa basílica iba a ser o fue la catedral en la región de ahora de Michoacán, y iba a tener 5 naves y solamente tuvo una. Y por ahí les vamos a mostrar también las imágenes de cómo iba a quedar. Bueno, la catedral primero fue donde está la compañía, en lo que construían lo que ahora es la basílica. Correcto. Y solamente pudieron construir una nave porque así fue como se autorizó ya. Bueno, ya no se autorizó más bien el proyecto para las 5 naves que estaban proyectadas porque era algo muy grande y por la zona en la que está la basílica, hoy en día iba a ser muy complicado llevar a cabo la construcción. Pero aparte no, o sea, de parte de la corona del emperador Carlos V, ellos no estuvieron de acuerdo en que se erigiera tal obra porque era demasiado ambiciosa. Era muy... Bueno, entonces, cuando llega aquí Vasco de Quiroga, encuentra la ciudad completamente despoblada. ¿Por qué? Pues por lo que les contamos ya acerca de Nuño. Porque es que no les comentamos qué pasó en la capilla del Humilladero o lo que era en ese tiempo el barrio fuerte. Llegó Cristóbal de Olid, se dice o cuenta que Tanganzoán dobló la rodilla para inclinarse ante Cristóbal de Olid y como decir está bien, ya, hasta aquí llevemos la fiesta en paz, pero llega Nuño de Guzmán y empieza a torturarlo. Y cuando ve el pueblo que lo había torturado y que lo habían matado, entonces todos tuvieron miedo y se fueron a la sierra, se fueron a esconder. Nadie quería estar donde a ellos les correspondía porque estaba el miedo latente. Decidió él repoblar lo que es la ciudad de Pátzcuaro, trayendo familias españolas, trayendo a indígenas y aparte trayendo algunos... Eran mulatos, incluso se dice que eran 1680 aproximadamente mulatos y españoles eran 1040, por ejemplo. Entre esos también habían 600 indígenas y toda esa gente repobló lo que era la ciudad de Pátzcuaro y recordemos que don Vasco de Quiroga era oidor y él tenía la facultad de repartirle las casas junto con sus esclavos en ese entonces, o los lugares donde iban a habitar. Heréndira era una mujer muy valiente y muy guerrera que también estuvo luchando y combatiendo contra Nuño de Guzmán y su gente. De hecho, hay un mural en el templo o antiguo templo de San Hoy, la biblioteca pública de la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, del mural de Juan O'Gorman,
Y de ese va a ser un nuevo video que vamos a hacer porque está muy, muy interesante. Ese mural tiene el título de La creación según los purépechas. Entonces está muy, muy interesante y ahí aparecen todos estos personajes que les estamos mencionando aquí de lo que es la ciudad de Pátzcuaro. Está Heréndira, está Nuño de Guzmán, está Cristóbal de Olid, está Tanganzuán, está Don Vasco de Quiroga, otros frailes. Incluso en el mismo mural se encuentra Juan O'Gorman pintado a sí mismo. Y bueno, está interesantísimo. Otro dato importante, Pátzcuaro antes se llamaba Petatzecuaro. Petatzecuaro significa puerta al cielo o lugar de cimientos. Y aquí estamos hablando que el año aproximado es de 1540. 1540 más 1540 aproximadamente, más o menos, que funda la ciudad de Pátzcuaro. Aquí la fecha, dependiendo de los autores, va variando, porque en teoría a este año, estamos en 2023, Pátzcuaro tiene 484 años de fundada la ciudad. Pero si nos vamos a los 1540, tendría como 470 años aproximadamente. Entonces, las fechas es lo que va a haber variación. Bueno, ¿qué le debemos a Don Vasco de Quiroga? Le debemos la fundación de hospitales, ya explicamos lo que son o eran los hospitales. Le debemos todo lo que son las artesanías, los telares, la artesanía en cobre, la enseñanza, música. La creación del primer colegio. Se encuentra ubicado entre lo que es la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, antes que era la catedral, y el ex colegio jesuita. Y ahí también, como dato informativo en este momento, sí es muy importante decirles que ahí estudió José María Morelos y Pavón en ese colegio de San Nicolás. Mira, vamos a plantearles algo así para que se den una idea de aquí de la ciudad. Entrando de Morelia, llegas, ya entrando al centro, está Siete Esquinas, luego la Basílica, luego está el museo, y de a un ladito del museo está la pila, ¿cómo se llama esa pila? Que es para subir a Alcantarilla. Creo que es la pila de Alcantarilla. De hecho, y luego la Casa de la Cultura, antes es colegio jesuita, y luego el Templo de la Compañía, y enfrente del Templo de la Compañía, el Templo del Sagrario, antes lo que era la Casa de los 11 Patios y antes el Hospital de Santa Marta. Entonces toda esa línea pues lleva una historia increíble. Y por eso se ganó Vasco de Quiroga, por todo lo que ayudó a los indígenas, se ganó el título de Tata. No es nada más, era Vasco de Quiroga, no, fue Tata Vasco de Quiroga, era un padre para todos los indígenas, los purépechas. Y en ese mismo tiempo que hizo todo, fundó los hospitales, ayudó a los indígenas, repobló la ciudad, fue nombrado obispo de Michoacán. Él era nada más un licenciado. Pero con todo lo que hizo, por toda su labor altruista, se puede decir, por toda la pacificación que logró, lo nombraron obispo, así nada más de un día para otro. No es de que yo voy a entrar al seminario y voy a estudiar. Pero está muy padre porque dice ahí que en un solo día recibió todos los títulos eclesiásticos. Y al siguiente día ya era obispo de Michoacán. Entonces es un dato padrísimo y que es importante reconocer. Bueno, pasando un poco, nos vamos a brincar cerca de 200 años en la historia de todos estos datos que ya vivimos, como un pequeño recuentito de los años 1300 a 1400, de los Calzoncín, de los chichimecas, de lo que era la conquista, 1520, 1560,
todo lo que fue la historia de Vasco de Quiroga y la región, la repoblación, etcétera. 1565, que fue cuando murió Vasco de Quiroga. 1565 muere Vasco de Quiroga. Ese es el recuento, pequeño recuento que estamos haciendo acerca de esta historia, de lo que es la ciudad de Pátzcuaro, cuando se fundó, etcétera. Pero un dato bien importante, ahorita en los datos que vamos a tocar, hay un dato bien importante que en 1899, ahorita lo vamos a retocar, pero nada más como una cosa, un flash, un paréntesis, es en 1899 la electricidad llega a Pátzcuaro. Entonces, nada más así como que esa dato a mí en lo personal me sacude mucho porque, pues, de todo lo que hemos contado en la historia, pues la primera es que no había drenaje, no había pues agua entubada, no había por ende obviamente electricidad y transporte. Todos eran caminos reales donde pues era, si voy de aquí a Sinsunzan o de aquí a Quiroga o de aquí a Santa Clara o de aquí a cualquier lado era caminando, la mayoría, porque no todos podían tener un burro para poderse trasladar. Una carreta, una carroza. Ya quien tuviera una carroza y eso pues era, pues que un amigo de Don Vasco tenía un caballo en carroza, no sé, pero el poderte ir a esa época es darte cuenta pues que la vegetación era inmensa en toda la región, el lago era cristalino, esplendoroso, la fauna, me imagino que haber habido muchísimos animales que la gente también cazaba y la pesca, entonces era un mundo completamente diferente para mi forma de pensar. Era naturaleza. Me imagino que el paraíso. Era naturaleza y personas. Ahora no es persona y naturaleza. Es naturaleza porque era más. Yo creo que era un 90% de naturaleza. A lo mejor un 10% de población. Y ahora es un 90% de población y 10% yo me imagino, de naturaleza. Mi apellido es López. Zamudio. López es 100% español. Y yo me imagino si no hubiera habido conquista y que yo hubiera nacido, ¿cómo me hubiera llamado? ¿Te imaginas? Y el taparrabo, o las plumas, o el... No sé, es que es increíble cómo se puede trasladar uno en la historia y cómo es... No logro imaginarme cómo era. Pero bueno, vámonos a lo que sigue. 200 años después, en los 1700... Nos encontramos que fue como que un proceso de estarse asentando ya. Ya no fueron nómadas, ya se hicieron sedentarios, ya se adaptaron a todo lo que se hizo tiempo atrás, y entonces vinieron a establecerse tanto los padres agustinos como los padres franciscanos, y había poblaciones que eran franciscanas y había poblaciones que eran agustinas. Y en aquel tiempo se le llamaban barrios. Eran barrios. Y es importante comentarles por qué. Porque hoy en día está el templo de San Agustín. Bueno, lo que era el templo de San Agustín más bien, que hoy es la biblioteca pública, que tiene también años. Nosotros estamos hablando más o menos de 1700, pero tiempo antes fue que se hizo el templo de San Agustín, que ahí estaba el barrio de San Agustín. Los franciscanos también tienen su templo aquí, entonces estamos hablando de que tanto agustinos como franciscanos están desde los 1700 o un poco antes en lo que es la región de Pátzcuaro. Entonces, ya establecidos los barrios de Nocutzepo, Huecorio, Tócuaro, Santa Fe, Santana, Jarácuaro, todo lo que son los pueblos de la ribera del lago, Rongarícuaro, se dividieron un poco dependiendo de los frailes o pues sí, el tipo de frailes, ya sean agustinos o franciscanos, que estuvieron ahí con ellos apoyándolos en todo lo que fue este tiempo de transición. Hablar de Pátzcuaro también es hablar de Gertrudis Bocanegra. Gertrudis Bocanegra colaboró para lo que fue la independencia de México. En los 1800 nos vamos a brincar otros 100 años. En 1800, recordemos que Gertrudis Bocanegra no nació aquí en Pátzcuaro, sin embargo fue enviada a Pátzcuaro por los insurgentes para poder ayudar en la independencia. Y Gertrudis Bocanegra
fue fusilada aquí en la Plaza Vasco de Quiroga en el año de 1818. Y bueno, pues gracias a ella tuvieron información y jamás los delató. Por lo tanto, el movimiento de independencia Lo que es aquí en se la logró, región se logró también. pero Porque gracias a ella, fue una persona muy importante, una heroína. de mucha ayuda. Sí, de hecho se considera heroína. Está conservado el lugar en donde Fue fusilada. Fusilada, está con herrería, está protegido, y aparte en lo que es la Plaza Chica lleva su nombre, Plaza Gertrudis Bocanegra, que en este momento pues a lo mejor no se puede apreciar, pero vamos a procurar mostrarles imágenes de lo que ha sido por el paso de los años la Plaza Gertrudis Bocanegra. Ahí hay un monumento a ella porque fue heroína principalmente aquí de Pátzcuaro. Gertrudis Bocanegra era hija de españoles y también tenía una muy buena posición social y económica, y muchos recursos de los que ella tenía fueron utilizados en la independencia. En 1886 aproximadamente llegan los ferrocarriles a la ciudad de Morelia, aquí a Pátzcuaro. Desde 1886, 14 años para los 1900, es instalado e inaugurado el ferrocarril. Viene el ferrocarril, vienen a explotar los recursos naturales y hasta la misma gente. ¿Por qué? Porque hacen contrataciones con precios bajos. Viene el avance tecnológico o las mejoras, y siempre hay una consecuencia un tanto negativa para lo que es el medio ambiente y los recursos naturales. Y como ya les había comentado, en 1899 viene por primera vez la luz eléctrica aquí en la ciudad de Pátzcuaro. En 1900 llega la Revolución Mexicana, y entre esos revolucionarios, un personaje terrorífico también. Aquí fíjate que ha habido personajes que hay personas muy feas, ha habido siempre gente muy en la mala historia aquí en la ciudad, y uno de esos se llamaba Inés Chávez García, un chaparrito, medía menos de unos 50, pero así como lo poco que medía era un desgraciado. Tuve una vecina que ya conté en el otro video, que ella vivió en carne propia el acechamiento de Inés Chávez. A ella la escondieron en una letrina para que no fuera violada por ella. En esa época fue nuevamente devolver lo que a cada uno le correspondía. Y entre esos venía este personaje, pero venían por partes. Y es importante comentarles eso, ¿por qué? Porque al momento del movimiento de la revolución, la ciudad quedó prácticamente destruida. Entonces eso estamos hablando que fue en 1910, 10 añitos aproximadamente después de todo lo que pasó de la Revolución Mexicana. Decidió el gobierno cuidar o restaurar algunos de los lugares que quedaron en pie aquí en lo que es la ciudad y conservarlos de una manera colonial. Quisieron rescatar lo que eran los edificios de forma colonial, y quisieron también rescatar lo que son las raíces indígenas. Es por eso que todavía sigue el pueblo purépecha aquí, que no se ha erradicado completamente. ¿Por qué? Porque se decidió desde el año 1920 cuidar tanto a ellos como patrimonio, como a la ciudad también como un patrimonio. Entonces, es por eso que hoy en día se ven también un tanto uniformes las casas o aquí en el centro de la ciudad, tanto con los acabados, los tejados con 2 aguas, las fachadas en blanco y rojo. Hay muchas casas que todavía son de adobe, paredes de 50 a 60 centímetros, techos muy altos, los patios también, que es al centro de las casas, y todas las habitaciones que están rodeando los patios, las cocinas también grandes, que era lo que había en aquel entonces, cocinas grandes, fogones, chimeneas, que es lo que se alcanza a apreciar en lo que son las casas que están hoy en día en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Bueno, también entre 1945 y 1960, que era presidente
del país Lázaro Cárdenas. Se funda el CREFAL aquí en la ciudad de Pátzcuaro. Y el CREFAL, bueno, pues era también de estudios, de proyectos importantes de la región y de todo Latinoamérica. Y para 1960 a 1970 más o menos, también lo que es ahora la Casa de los 11 Patios, se decide que va a ser un lugar para exhibir todas las artesanías de la región, y actualmente sigue en pie y sigue fundado específicamente para mostrar los artesanos, y de hecho los que cuidan y están ahí es una asociación mutualista de artesanos de la región. ¿Algo más que quieras agregar acerca de lo que es la ciudad de Pátzcuaro, en donde pueden venir a invertir aquí? Pues que es una ciudad que realmente tiene una grandísima historia. Se den la oportunidad de conocer no solamente el centro de la ciudad, que sí es Hermoso. bonito, que conozcan también los alrededores, que conozcan los pueblos que están en la ribera del lago, que si tienen oportunidad, ahorita que el lago todavía existe, porque lamentablemente ya se está acabando, se den una vueltita, que conozcan cómo vive la gente, cómo cuida sus tradiciones, cómo sigue hablando su idioma, cómo sigue transmitiendo de generación en generación todo lo que ellos aprendieron, lo que son sus raíces. Pátzcuaro te recibe con los brazos abiertos. Conocer la historia de los pueblos es muy importante. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete al canal, porque tenemos siempre información importante para ti. ¿Te gustaría recorrer la Plaza Vasco de Quiroga y conocer todo lo que te ofrece? Te invito a que veas el siguiente video.